y tenemos un invitado de lujo aquí, como es costumbre ya, pero hace rato que quería tenerlo y ahora tuve la gran satisfacción de tenemos ahora a contar con la presencia del ingeniero Carlos Pedretti, el querido amigo Cayo para la gente que está en el mundo ganadero. Él es gerente de Ganadera Alborada S.A., ¿verdad? Correcto. Y es ingeniero agrónomo, 61 años, tiene una hermosa señora, ¿verdad? Alexia Pedersani es su señora. Tienen 2 hijos ellos y tienen no sé cuántas cabezas de ganado, che Carlos Cayo Pedretti, muchas. Hay unas cuantas, una buena cantidad. Sí. Bueno, ¿cómo te va? Antes que nada, un placer. Últimamente me llamó la atención algo. Siempre estás en contacto con la ciudadanía a través de tweets, a través de, digamos, anuncios que haces. Y bueno, para poner justamente a conocimiento de la gente cómo se mueve el mundo nuestro, ganadero, que es muy importante. ¿Qué representa la ganadería para Paraguay? Sí, antes que nada, Bruno, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo acá, con tu audiencia, a quien respeto mucho tu labor periodística de primer nivel. Siempre digo, sos uno de los periodistas más conocedores de todo lo que ocurre y por supuesto con mucha tecnología, ¿verdad? Volviendo a tu muy pregunta, amable, sí. Efectivamente, la cadena de valor de la carne, como le llamamos nosotros, que involucra desde el pequeño productor hasta la punta, que sería el trader ya, pasando por los productores, invernadores, confinadores, proveedores de insumos, alimentos, etcétera. Es una actividad muy grande, por supuesto llega hasta los frigoríficos, donde están involucradas cerca de 500.000 personas. 500.000 personas. Sí, hay 150.000 tenedores de ganado, desde gente que tiene un par de animales, un animal. Hay que recordar que toda la gente que tiene los niveles de 20 animales a 30 animales no son gente que vive de la actividad ganadera, son gente que aplica su dinero en animales, les sirve de caja de ahorro y le permite hacer frente a situaciones de necesidad, como puede ser una hospitalización de un ser querido, un cumpleaños, un casamiento o cualquier otra situación que requiere la demanda de ese animal. O sea, es la industria más importante de Paraguay, la ganadería. Yo estoy seguro que sí, por lo menos la que más gente involucra, por la cantidad de gente que te mencioné. Sí. Y aparte de todo, hay que entender de que al paraguayo le gusta tocar el animal. El paraguayo está íntimamente relacionado al ganado y como vos escucharás siempre, época de Semana Santa, todos quieren ir a alguna estancia. Sí, claro. Todos quieren pasar el tiempo visitando campos. Por ahí algún pariente, un primo tiene un campo. Entonces, sí, claro. La gente, el paraguayo está íntimamente relacionado al animal. Ligado. Ligado. De hecho que en todos los pueblos existen mataderos municipales, existen gente involucrada en el comercio de la carne. Sí. La carne es un alimento noble. Vos tenés que saber que hoy en día se conocen los principios de la carne, sí. que ¿Cuáles son totalmente diferentes a esa carne de plástico que se produce, tipo la Beyond famosa Burger, carne verde que dicen. No, ni siquiera verde, es una mezcla de enzimas y de... Pero dice que está muy en boga allá en Europa esto. Está en boga entre los millennials, como vos sabés que siempre hay destaque, pero no tiene las propiedades, ni las vitaminas, ni los minerales que requieren personas, por supuesto mujeres embarazadas, niños desde 0 a 5 años, ancianos desde los 80 para arriba. Son todas personas o grupos etarios que precisan de ese alimento carne vacuna que está con muchos compuestos, muchos elementos como zinc, cromo, vitaminas B1, todo el complejo B, selenio, y toda esa cantidad, aparte de una proteína muy digestible, de altísima calidad. Vos tenés que saber de que el hombre en sus inicios era herbívoro. Él solamente comía frutas, no hortalizas, sino frutas, tubérculos, hojas, y se pasaba todo el día comiendo, obviamente. Imagínate que vos te pongas a comer todos los días lechuga.
Sí, pero te vas a necesitar comer todo el día. Que a mí me gusta la lechuga. Que tener una nutrición adecuada. A mí me gusta la lechuga. En líneas generales, una persona que está haciendo esfuerzo físico necesita la carne. Que necesita entonces una proteína de mejor valor, de mejor calidad. Y en eso la carne es reina. O sea que la carne es el elemento que le permitió al hombre salir de una situación de prácticamente cero creatividad a una situación donde desarrolló la inteligencia. Eso lo dice American Scientific, una revista muy importante. O sea que ahí pudo el hombre tener tiempo de pensar. Y bueno, y pensó, por ejemplo, Adán en Eva, y así sucesivamente. Buena carne también. Bueno. Sí. Pero hay algo que me llamó la atención de Carlos Pedretti en sus comentarios, que siempre son muy importantes, porque es una persona muy seria en su oficio, muy profesional. La gente lo escucha, lo respeta y lo quiere también en lo personal al ingeniero Carlos Pedretti. Veo a la ganadería, dijo él, muy complicada y es necesario que se intervenga. ¿Por qué diste a conocer esto? A ver qué. El año pasado, cuando estábamos con precios realmente muy bajos, nosotros llegamos a vender a $2 el kilo. Para entender en qué consiste $2 o versus lo que hoy tenemos, que es un poco más de 3,5 dólares. Siempre hay que poner en contexto, bueno, vendemos a $2 el kilo y exportamos a $4.100 la tonelada o $4.000 la tonelada. Ocurría el año pasado. Entonces la materia prima carne, que es la materia prima que el frigorífico utiliza para exportar, era el 50% del valor de su exportación. Entonces ahí estábamos muy complicados, porque años atrás estábamos en 72%. O sea, de cada $4.000, el 72, cerca de $3 era el precio de la carne. Y bajamos abruptamente a 2, bajamos a la mitad. O sea, imagínate que por una vaca de 200 kilos recibías muy poco dinero, o sea, prácticamente 2,5 millones de guaraníes. Al cambio del año pasado teníamos, era nada, era trabajar a pérdida. Y nosotros trabajamos a pérdida el año 2020. Así, che. Por lo tanto, una cadena tan importante estaba siendo realmente torpedeada y perdiendo mucho dinero. Entonces, ¿y por quiénes torpedeada? ¿Por quiénes? Y por todo el esquema de compra de ganado, aludiendo de que también afuera con la pandemia no tenían precio, etcétera, pero la realidad es otra. La realidad es que era el 50% del costo. Entonces, estábamos siendo muy mal pagados. Y al ser muy mal pagados, ¿qué hace el ganadero? Deja de invertir, deja de contratar gente, deja de hacer un montón de cosas. Hoy en día, con estos precios, esto le permite al ganadero contratar más gente, invertir. Invertir quiere decir comprar ladrillos para hacer una nueva casa, gana el olero ahí de todo a ti. En fin, por eso que digo, es una cadena tan amplia. La cadena crece. La cadena crece y se mueve no solamente la economía del ganadero, se mueve la economía del país. La economía del país con todos los transportistas de ganado, gente transportista que llevan granos, insumos balanceados, sales minerales, todo eso crece. Y tal es así que esta vez crecimos bastante. Nosotros en el año 2014 llegamos a faenar cerca de 300,000 y pico llegamos a exportar cerca de 300,000 y pico de toneladas. Este año, así como va la faena, estamos en agosto se exportaron 29.809 toneladas, que dividido 8 multiplicado por 12 nos da 357,000 toneladas. Va a ser el año de mayor exportación de carne. Este año, de mayor ingreso de divisas por la exportación de carne, y vamos a llegar al ansiado número de 500,000 toneladas peso equivalente carcasa. En el mundo de la carne. ¿Qué es eso? En el mundo de la carne se utiliza una unidad de medida que se llama peso equivalente carcasa, que consiste en multiplicar el valor de la cantidad de peso de embarque, que es lo que se embarcó realmente, por 1.4. Y eso da el equivalente de reses. Peso equivalente carcasa. Porque hay otros países que exportan con hueso, entonces exportan más
y otros países como nosotros. Más hueso que carne. No, hueso y carne también. Y otros como nosotros que solamente exportamos carne envasada al vacío sin hueso. Pero en el mundo cuando clasificamos, ranqueamos los países, Paraguay, si este año llega a 500.000 toneladas de peso equivalente carcasa, va a volver a subir unos cuantos escalones en el mundo de la carne. De los grandes exportadores, pues, estaríamos ya en el top, dentro del top 10 de exportadores de carne. O sea, si Paraguay, y vos sos paraguayo, figurás dentro de un nivel, está en el top 10 del mundo, te sentís bien. Dentro de los 10. Está dentro de los 10. Usted sentía en gran slam ahí. Ya, obviamente sí. ¿Qué número tiene ¿En qué número está Paraguay de ese ranking? De ese ranking llegó a sexto, en el mejor nivel, cuando Argentina estaba muy atrasada por culpa de la política kirchnerista. Y ahora volvió a subir a Argentina. Entonces Paraguay descendió un poco, Uruguay subió bastante. Y estamos nosotros entre 9 y 10. Yo creo que por ahí llegamos a octavos. 9 y 10. Entre 9 y 10. Por ahí llegamos a octavos y es que trabajamos fuerte. ¿El Uruguay? Uruguay está séptimo. Sí, podemos ir detrás del Uruguay, podemos estar. Deberíamos de poder, y nos trazamos en el año 2016, cuando presidía la Comisión de Carne, contratamos al señor Enrique Elena, que es un consultor uruguayo que trabajó en INAC y trabajó en un frigorífico uruguayo, entonces para que venga a asesorarnos para desarrollar un proyecto Paraguay 2020, quinto exportador mundial, era nuestro proyecto. Y por supuesto la incorporación del Instituto Paraguayo de la Carne, que lastimosamente fue torpedeado por la industria. De lo que vos hablaste acá. De lo que hablé. Instituto Paraguayo de la Carne. Eso es lo que vos apuntalaste en lo que dijiste respecto a a la ganadería muy complicada y es necesario que se intervenga. El Instituto Paraguayo de la Carne, ¿por qué es tan importante? Porque yo escucho que mucha gente habla de este organismo nuevo que tendría que estar vigente. Este sería un organismo muy light, muy con muy poca gente, que pretendía cobrar $1 a los ganaderos que faenan en frigoríficos de exportación y $1 a los frigoríficos que faenan ese ganado. O sea, con una faena de 2 millones de cabezas lograr obtener unos 4 millones de dólares y con eso apuntar a 3 objetivos. Primero, hacer una prospección y penetración de mercados. Eso implica asesorarle a la Cancillería, porque vos sabes que la carne es un alimento directo, por eso que tiene mucha intervención. Es un alimento que sale de Paraguay, un contenedor de carne, se abre en el puerto de destino y cualquier persona ahí puede abrir una caja, freír o cocinar la carne o comerla cruda, inclusive como un carpaccio, un steak tartar. Claro, y ya es alimento directo. Entonces tiene muchas regulaciones, tanto acá a nivel nacional a través del SENACSA, que es el organismo que cuida todos esos detalles, y firma un veterinario oficial, firma el certificado de tránsito de esa carne. Y hay que acompañar ese proceso. Entonces, todos esos procesos, digamos, como mencioné en unos artículos anteriores, nosotros necesitamos 5 mercados claves. ¿Cuáles son? Que son China continental, número 1, es 65% del destino de la carne del Mercosur. Y nosotros no estamos ahí, no podemos estar en un mercado. Y en Uruguay ahora sí. Y Uruguay sí, Argentina sí, y Brasil sí. Y nosotros no. Y nosotros no. Y nos perdemos ¿Y por qué? $1.500 por tonelada de carne exportada por no exportar. O sea, haciendo... Y yo recuerdo que le hice una exposición una vez al ministro Peña con su equipo. Y le dije... Cuando comenzó Santiago. Y le dije, mira, nosotros vamos a exportar prácticamente 220.000, 240.000 toneladas por año. En 5 años, multiplicado por 1.000 y pico de $1.500, nos vamos a perder 200, 300 millones de dólares gratis. Solamente, estamos hablando, es la misma carne que llega a un mercado o llega a otro mercado. No es que hay una diferencia de calidad. Entonces tenemos que exportar a China, que no estamos. Mejoramos, sí, la exportación a Taiwán. Eso realmente fue un logro de estos gobiernos. Tendremos que exportar a Estados Unidos, que aparentemente en noviembre vienen los inspectores americanos y se estima que para el año que viene, en marzo, abril, deberíamos de tener la habilitación a Estados Unidos. Fabuloso. Dice que eso va a anunciar
cuando se inaugure lo que hoy se abrió de la Expo de Mariano Roque Alonso, Galli Romagnac. Ojalá. Eso dijo. Sí. Tengo algo que anunciar, sí, pero no te voy a decir, pero ya me estás dando las coordenadas. Después sería también la cuota 481, que por fin ahora ya Senagsa pudo completar los requisitos. ¿Qué es esa cuota? Es una cuota de carne especial, que la característica es de que es libre de aranceles. Entonces los frigoríficos paraguayos podrían exportar prácticamente todo el animal libre de aranceles sin pagar ninguna tarifa. Y eso le generaría una venta de cerca de $8.000 por tonelada, muy superior a lo que se consigue hoy en día en Chile, Israel y Brasil, que son los mercados alternativos. Muy bueno, vamos a un tema musical, pero antes, eso de los huesos, ¿por qué los huesos del animal son tan importantes y se los exporta? Porque ¿qué hacen de los huesos? No, lo que se exporta en Paraguay es harina de hueso y carne. Harina de hueso. Otro país como Uruguay, como te mencioné, exporta carne con hueso a China. Sí. Entonces imagínate que va un contenedor de carne que tiene, qué sé yo, 10% de carne o menos, y es puro hueso, y eso se vende a $2.500 la tonelada o $3.000. O sea que es un elemento que hace de que tu producción de carne sea mayor. Sí, yo entiendo. Sea mucho mayor y encima facturas mucho más. Pero ¿qué pasa con el hueso? ¿Por qué el hueso es tan fundamental, digamos? Porque tenés que entender de que hay diferentes mercados, diferentes etnias, diferentes culturas, y en China se utiliza mucho la carne pegada al hueso, que es poca carne, y hacen caldo, hacen diferentes productos. Entonces, así como en Japón la lengua está, inclusive se vende a un precio mayor que la carne. Entonces hay cuidado. En China, por ejemplo, el rabo del animal y los testículos del animal también son muy apetecidos. Entonces son productos que diferentes regiones del mundo demandan de acuerdo a la cultura de cocción de comidas que tienen en esos lugares. Bueno, ¿y la harina de hueso exportamos nosotros? Nosotros exportamos harina de hueso y carne a mercados que utilizan dentro de balanceados para, por ejemplo, aves, pescados. Y acá hablando con el ingeniero agrónomo Carlos Pedretti, que realmente fuera de micrófonos como que nos abrimos más, tanto él como yo, y eso es lo que yo quiero trasladar a ustedes, porque tiene cuestiones muy ricas él en cuanto a experiencias y ese relacionamiento, porque él estuvo en misiones negociadoras también de la exportación de carne de Paraguay a Europa, a otros mercados, no solamente a Europa, y sabe mucho Carlos Pedretti, por eso apunta al Instituto Paraguayo de la Carne, él diciendo que ve a la ganadería muy complicada y es necesario que se intervenga para mejorar, por supuesto, para pulir un montón de cosas. Por otro lado, está este señor que fue canciller, Rubén Darío Ramírez, que es economista, y que él sostiene algo que podemos no debatir, sino compartir, y por ahí podemos añadir pensamientos tanto del ingeniero Pedretti como de quien les habla, acerca de los 1.500 millones de dólares que pierde anualmente Paraguay. Pierde 1.500 millones de dólares según el ex canciller nacional y economista Rubén Darío Ramírez. ¿Por qué pierde? Porque, bueno, no comercia sus commodities, granos y carnes principalmente, directamente con China continental. Y eso por el tema Taiwán. Eso es lo que le cuesta principalmente a los productores rurales, esa política que de seguro sale y solo le beneficia, mejor dicho, a algunos políticos que recibirán algo de maletines por el camino bajo la mesa. Y por supuesto esto es porque Paraguay tiene las relaciones diplomáticas, no sé si forzada o por tradición, con Taiwán, pero el mundo se abrió ahora. Está China mucho más grande, más importante, seguramente es la economía más grande del planeta, y a ella tenemos que llegar con nuestros productos. ¿Es así o no, ingeniero Pedretti? Así es correcto, Bruno. Tenemos que tener una mentalidad de apertura. Yo pienso que sin dejar de mirar el pasado, porque nos instruye, y tenemos que mirar el futuro, y tenemos que tener roles para decir: nosotros queremos ser alguien como Singapur,
alguien como Uruguay, que son países que realmente entendieron esto. Uruguay entendió claramente desde su posición, imagínate, tiene el tamaño de la región oriental de Paraguay y exporta más carne y más dinero que Paraguay. Y entonces, ahora se abre camino solo más allá del Mercosur. Sí, más allá del Mercosur vía un TLC directo con China. Entonces vos tenés que tener también en cuenta qué ventajas competitivas tenemos como país. Y tiene la mitad de la población de Paraguay también. Y tiene la mitad. Entonces, ¿qué tenemos hoy en Paraguay? Tenemos el bono demográfico, muy publicitado. Realmente las industrias quieren venir a instalarse. Lo dijo el presidente del BID hace poco. Si yo fuera inversor, invertiría en Paraguay. Qué bueno. Qué más interesante que el propio presidente del BID lo diga públicamente. Tiene energía eléctrica que tenemos que utilizarla, porque si no regalamos al Brasil. Además de eso, tiene el triple 10 de impuestos, 10% de impuesto a la renta, impuesto al IVA, 10%, impuesto a las ganancias de las empresas, 10%. ¿Es el triple 10? Es el triple 10. Famoso. ¿O es el doble 10? El triple 10, muy publicitado por los gobiernos. Entonces, tenemos esas ventajas. Y desde el punto de vista ya, porque eso es para todos, todo tipo de inversión, pero desde el punto de vista de la carne, estamos en un país situado donde llueve bien, la luz solar es intensa, la gramínea, que es el alimento del ganado, el forraje, el pasto, necesita X horas de luz solar, y esa luz solar otra vez tiene que venir con X potencia que se mide en lumens. Y Paraguay está en un punto del globo terráqueo donde recibe intensamente esa luz solar con mucha potencia, y otra vez tenemos la temperatura adecuada para la producción de gramíneas de pasto, tenemos la pluviometría y encima no tenemos montañas. O sea, claro, imagínate, el país es una tierra llana, 100% agriculturable o trabajable. Es un terreno llano. Comparado con Chile, que tiene creo que 20% agriculturable y 80% de cordillera de los Andes. Y ves Paraguay, que tiene todo para producir. Y en el Uruguay hay piedras también. Y en el Uruguay también hay piedras. Encima, el suelo uruguayo otra vez pobre. Y otra vez acá nosotros producimos, que si yo te voy a hablar de rollos de heno, por ejemplo, hacemos 20, 30 toneladas de materia seca por hectárea año. Eso hay que y allá en Uruguay hacen 5, 8, como gran cosa, toneladas de materia seca, y nosotros acá hacemos 3 veces más. O sea, ¿cómo no entender que Paraguay es el único país del mundo que tiene todas las condiciones para ser una futura Australia? No te digo luego ni Uruguay ni Nueva Zelanda. Bueno, justamente Australia está en un lugar importante dentro de los top 10 de lo que mencionaba acá el ingeniero Pedretti, los países más importantes que exportan carne al planeta Tierra. El primero es Brasil. Después le sigue la India, después Estados Unidos, después viene Australia, está en cuarto lugar Australia, después Argentina, después Nueva Zelanda, después Uruguay y Paraguay. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En octavo lugar estamos. Octavo, noveno, dependiendo de todo, que chequear bien los números, pero por ahí nos manejamos. Estamos en el top 10, pero estamos ahí. Llegamos hasta sexto y después bajamos. Pero hay que meterle pata, entonces. Tenemos las condiciones. Entonces, ¿qué nos falta? Vos te vas a preguntar ahí. ¿Qué nos falta? Nos falta una política de gobierno, falta que el Ejecutivo entienda que el negocio de la carne es diferente al negocio de la soja. Porque la carne emplea muchísimo más gente. Y aparte da trabajo a diferentes contratistas, diferentes funcionarios. ¿Y por qué se da eso, justamente? ¿Por qué se da lo de apuntalar la soja y no la carne, si la carne es el producto más importante de Paraguay? Yo creo que la política no está preparada, no hay ningún proyecto de política a favor ni de la soja ni de la carne. O sea, no se ocupa el gobierno de esos rubros. El gobierno no se ocupa. El gobierno dice, bueno, que ellos se vean, manejen tranquilos. Entonces, por otro lado, es una gran ventaja no tener un gobierno que se entremeta. Porque siempre que se entremete el gobierno, las cosas salen mal. Pero no estaría nada mal que copiemos lo que hizo Singapur, lo que hizo Australia. Y lo que está haciendo Uruguay. Y hay un apoyo, hay decir, bueno, ¿qué necesitan, señores productores? ¿Qué necesitan para desarrollar todo el Chaco?
Todo el Chaco está apenas desarrollado. Podría decir, bueno, necesitamos acá préstamos a largo plazo. Bueno, están haciendo las autopistas. Están haciendo las autopistas. Sí. Hay que destacar eso. Hay que destacar. Efectivamente se están llevando estas líneas de, creo que de 500 kV, ¿verdad? Que vienen de las hidroeléctricas grandes. Se está haciendo. Yo pienso que se podría ir un poco más rápido y se podría fomentar la introducción de industrias en el Chaco. Colocar 3 frigoríficos, por ejemplo, en el Chaco. Se están haciendo unos proyectos frigoríficos acá. Buscar fomentar la mayor inclusión industrial, porque con más producción de carne se pueden tener más frigoríficos. Cada frigorífico otra vez emplea en forma directa 500 personas y cerca de 2.500 en forma indirecta. O sea, se mueve muchísimo dinero y muchísima economía se puede mover. Bueno, abrimos esta charla preguntándote cuántas cabezas hay en tu establecimiento, ¿verdad? En Paraguay hay 13 millones. ¿Cuál es el hato ganadero del país, justamente? 13.800.000, 900.000 cabezas. Casi 14 millones. Casi 14 millones. Que debería de poder crecer en un ritmo como creció anteriormente durante el 2012, por ahí al 15, fue creciendo en un ritmo del 3% anual. Yo creo que podemos retomar esa senda de crecimiento y decir, para el 2025 podríamos llegar a 20 millones de cabezas, por ejemplo. Qué bueno sería, che. Y esa es la cantidad de ganado en pie que se tiene. Cerca de 14 millones es lo que hoy se tiene y el espacio de Paraguay daría para tener fácilmente 25 millones. 25 millones. Y aparte de eso, Bruno, tenés que tener en cuenta 10 o 11 millones más. Que no hay negocio más interesante que exportar carne, porque vos estás exportando 80% de agua. ¿Cómo? ¿Por qué? Y porque tu cuerpo humano, ¿cuánto por ciento de agua tiene? Mucho, sí. Bueno, tiene un alto porcentaje. ¿Qué pasa si en vez de exportar la soja y el maíz, que tiene 14% de humedad, exportamos carne que tiene 80%? Sí, claro. Encima la tonelada de soja se exporta a 500 y pico de dólares, la carne a 5.500. Te van a odiar los sojeros. Y el maíz, no, vamos a comprar la soja de los sojeros, vamos a fomentar industrias que procesen la soja localmente y que la convertamos todo en carne. Carne es el producto estrella. Claro, fabuloso. Y la producción justamente ganadera utiliza una tecnología de punta acá en Paraguay. Sí, hay muchos ganaderos que utilizan tecnologías de punta, pero justamente ese punto lo tocaste y es una tecnología cara, es una tecnología cara. No, la tecnología que precisa la ganadería es una tecnología de procesos, más que de insumos. La agricultura es un devorador de insumos. La ganadería es una tecnología de procesos donde el productor tiene que estar atendiendo, o el administrador o el ejecutor de esa actividad ganadera tiene que atender ciertos procesos y ciertas manifestaciones de los animales para guiar. Por eso es que el Instituto Paraguayo de la Carne, en uno de sus cometidos, tenía el cometido de desarrollar una extensión pecuaria. Y es necesario tener ese instituto. De modo que cada productor reciba la visita de una persona, de un técnico, que le ayude a llevar bien su actividad ganadera. Por ejemplo, un ganadero estándar de repente no hace andrología de toros, que no hace el control de los toros. ¿Cómo se llama? Andrología de toros es el servicio por el cual se controla la calidad del semen del toro, su capacidad de servicio, etcétera, etcétera. Y en vez de tener... Pero se exporta semen de toro, se exporta de acá, sí. Sí, claro. Bueno, acordate que el campeón mundial de Brangus es Paraguay. Es de Paraguay. Sí, claro. Que fue muy promocionado. Sí, entonces, pero lo importante es que si ese técnico visita a ese ganadero, le puede ayudar a descartar unos cuantos toros y quedarse con toros de realmente buena calidad que le generen mayor cantidad de terneros. Por decir, uno de los miles de ítems que se podría hacer con capacitación. Y esa marca, la marca de carne bovina, ¿cuáles son aquellas más codiciadas? ¿Qué pasa con la marca de carne bovina de Paraguay? Paraguay es reconocido como un buen proveedor de carne, pero hasta ahí nomás, no como un excelente proveedor de carne. Es un proveedor de carne de volumen. ¿Son cuáles países los excelentes? A mí me tocó estar en Chile, por ejemplo. Vamos a hablar con el comprador. Yo me fui a visitar a Chile, al dueño de un supermercado grande allá. ¿Qué te dice? Importa de Paraguay. Me dijo, acá yo importo de estos
frigoríficos paraguayos. De estos otros importo también, pero a menor precio. Pero en definitiva, en Jumbo, que es un frigorífico, es un supermercado muy grande de famoso, Prime Quality ahí de Las Condes, por ejemplo. Sí, ellos no tienen carne ni brasilera ni paraguaya. ¿Sí? Solamente carne, obviamente chilena, argentina, uruguaya, americana y australiana. ¿Por qué no paraguaya? Y porque dice que su clientela la ve como una carne más genérica. Y ellos quieren carne de menor valor. De menor valor relativo. Entonces, ¿y eso qué es? ¿La imagen es eso? Eso es la imagen. Eso es también porque Paraguay... El marketing. Paraguay adolece de marketing, no tiene ningún marketing. Claro. No dice, esta es la carne. Claro. Imagínate que cuando estuve en Australia me tocó participar de un congreso de Wagyu y la gente que cría ya esa carne, ese ganado y que esa carne de altísima calidad, trae a los influencers, así como vos, por ejemplo, trae y los presenta en el campo, presenta la carne. O sea, es un trabajo muy sofisticado de marketing. Trabajo de marketing. Que es lo que hace falta. De vender. De vender. Entonces, es un producto, pues. Acá en Paraguay tenemos buena calidad de carne y ahora estamos trabajando en un proceso de desarrollar la tipificación y clasificación de carcasas que va a ser el puntapié para poder decir, esta es una carne tipo A, tipo B, tipo C. Se está trabajando en eso. Se está trabajando, si Dios quiere, para el año que viene estaría ya en vigencia ese sistema y le va a permitir al Paraguay tener por fin un catálogo de carne. Impresionante, impresionante. Y la carne tan rica. Acá me está mostrando en su laptop todo lo que hace ahí la ganadera Alborada S.A. del ingeniero Carlos Pedretti, ingeniero agrónomo, trabaja muy bien, evidentemente, y él sabe, tuvo experiencia, tiene experiencia, es uno de los miembros del país nuestro que negocia o negoció en un momento dado con mercados internacionales para exportar nuestra carne en Europa. ¿Cuáles son los mercados así más grandes que tiene Paraguay, digamos, más importantes? Rusia está entre ellos. Chile, Rusia, Brasil, Taiwán, Israel, Uruguay. Y después ya vienen Kuwait, Egipto, Libia, Líbano, etcétera, una partida de otros. Bueno, pero países importantes, muchos de ellos. Y está la línea aérea, esta de Qatar. Qatar Airlines, sí. Qatar, por ejemplo, compró a agosto de este año, compró 414.000 kilos de carne para su línea aérea. Entonces, fundamentalmente. O sea que tenemos una partida de mercado, cerca de 30 y pico de mercados, o sea, pero nos faltan los mercados importantes, como mencioné antes, que son básicamente Japón, Corea, China, Estados Unidos y la cuota 481. Si llegáramos nosotros... ¿Cuota 4? 81 de Europa, 81, que es la libre aranceles. Si nosotros llegáramos a tener todos esos mercados que menciono, entonces podríamos estar exportando a valores mucho más altas nuestra carne. Y entrar al mercado estadounidense y también. Entrar al mercado estadounidense, por supuesto. Es lo que se quiere. Sí. Porque cada mercado es una cucarda importante que vas teniendo. Entonces, más mercados tenés, más mercados nuevos que no están importando se fijan y van desarrollando. Bueno, entonces, si Paraguay se vuelve confiable. Si entra la carne nuestra al mercado estadounidense, se van a abrir otras puertas más. Por supuesto, ahí tenés, en el NAFTA tenés Canadá y tenés México también, que también importan carne de Uruguay y de Argentina. Bueno, y nosotros tenemos que romper eso. Claro, y el Instituto Paraguayo de la Carne es importante. Bueno, rápidamente, ¿qué porcentaje del engorde del ganado es a pasto y qué cantidad de ganado utiliza feedlot, por ejemplo? Sí, algún tipo de suplemento recibe una gran parte del ganado en Paraguay, porque con estas sequías extremas que estamos saliendo recién ahora, es inevitable tener que dar algo de comida extra a ese ganado. Además que durante el invierno y la sequía, las pasturas bajan de calidad y bajan, por supuesto, de volumen. Por lo tanto, hoy, según me dicen a mí, algunos operadores industriales, cerca de 20 a 30% del ganado que se faena anualmente en Paraguay recibió algún tipo de suplementación. Y eso, yo como te mencioné antes, espero que vaya creciendo, porque de nuevo lo afirmo,
es preferible exportar carne que exportar grano. Y esto del engorde se hace también con los rollos de heno que produce tu ganadera Alborada S.A. ¿Cómo es ese proceso rápidamente? Y nosotros estamos en el Bajo Chaco. Realmente es una tierra bendecida, el Bajo Chaco, para el desarrollo e implantación del pasto pangola, que es un pasto de muy buena calidad que vino del África, como varios de las pasturas vinieron todas de África. Y produce un pasto sin lignina prácticamente. ¿Sin qué? Sin lignina. La lignina es lo que le mantiene erecta a la planta. Así. Entonces, lignina. Tenés la lignina, la celulosa, la hemicelulosa, ¿verdad? Entonces, al no tener una estructura muy dura, al ganado le es mucho más fácil digerir. Claro, y consume tanto ganado como equinos, como diferentes... Y por supuesto los animales silvestres, ni qué decir. Por lo tanto, la incorporación de pangola en el Bajo Chaco significó realmente un cambio muy importante. Y la mejor forma de conservar ese pangola para la época justamente de escasez es el rollo de pangola o el silaje de pangola, pero principalmente en Paraguay el rollo de pangola, que hay que tratar de almacenarlo bajo techo o bajo carpa, y eso te permite en la época de carestía poder darle al ganado, que es que son los rollos de heno que se ven en las películas, ese tipo de cosas. Esos rollos que se ven, se ciega y al día siguiente se enrolla. Entonces, y ese es el famoso cuento de la fábula de la cigarra y la hormiga, nomás, date cuenta. Entonces, la persona que pudo hacer eso tiene alimento en la época que no hay alimento. Así mismo es. Bueno, ¿qué pasa con la marca de carne bovina paraguaya y cuáles son las más codiciadas en América y en el mundo? Ya más o menos hablamos de esto. La marca bovina paraguaya y cuáles son las más codiciadas en América y el mundo. Y las marcas, vamos a decir, los países que tienen más renombre en carne, obviamente Argentina, tiene un nombre innegable. Por eso que siempre está la a pesar carne, de que tiene sus ups and downs, pero igual siempre está demandada. Y de hecho en Chile, la carne argentina o en Israel recibe mucho más dinero que la carne paraguaya. ¿Y qué tenemos que hacer, Cayo Pedretti, para impulsar lo nuestro? ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos, fuera del gobierno, porque incorporación de tecnología. Por eso mencioné el Instituto Paraguayo de la Carne. Es la única institución que yo veo que en el futuro podría aliarse con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y volver a tener lo que antes en el gobierno anterior del golpe se tenía, que era el Departamento de Extensión Agrícola Ganadero. La época de Bertoni, del padre del actual. Exactamente. Tenemos que volver a desarrollar eso. Los productores tienen que recibir la visita de técnicos. Hay muchos productores que no saben, que no conocen las tecnologías, o las tecnologías que le acercan son las erradas para ese lugar. Por lo tanto, se asusta, no quiere invertir más. O sea, tenemos que entender que el ecosistema al cual hay que preservarlo, hay que entenderlo. Y a través de entender el ecosistema, uno puede definir qué tipo de gramínea, que es la gramínea la que utilizamos acá, qué tipo de pastura utilizar, qué tipo de apotreramiento, cómo va a estar diseñado. Apotreramiento. Es como los potreros. Potreros son los espacios entre alambres, entre alambrados, donde tenés la pastura del bebedero. Entonces, ¿qué tipo de manejo vas a hacer? Y por último, elegir el tipo de raza que mejor puede explotar todos esos conceptos. Se adecua a eso. Se adecua, exactamente. Bueno, y la última pregunta, porque tenés compromisos y nosotros también tenemos una conexión con el embajador de México. ¿Qué porcentaje del engorde es a pasto y a filot? Sí, que recibe suplementación, como dije antes. ¿Cuál es el porcentaje? Entre un 20 a 30% recibe algún tipo de suplementación, que puede ser suplementación en pastura o un confinamiento, que es el animal encerrado en un corral y recibe toda la comida en una batea, en un comedero. Famoso. Bueno, ¿y qué diría por último? Acá tenés, comenzó la expo de Mariano Roque Alonso, no sé cuándo se inaugura, creo que ahora hay 10 días, ¿verdad? Hoy es 16, hasta el 26. ¿Qué diría para
aquellos colegas tuyos del mundo ganadero y para la gente que tiene que confiar más en la carne paraguaya a nivel nacional e internacional, porque esto llega a toda América y a Europa, a Asia también. Tenemos mucha gente que nos escucha en el Asia, en la India, en Egipto, increíble. Yo creo que acá sabemos que la carne paraguaya tiene, y los paraguayos lo afirmamos ya hoy en día, que tiene una calidad excepcional. Imagínate que hace 30 o 20 años la gente comía la famosa costilla Santa Fe. Claro. Eso ya no existe más. No existe. Se come la costilla paraguaya, el sabor de la carne de Paraguay es excepcional, le gana a cualquiera en sabor. Falta incorporar un poquitito más de terneza, mejorar los procesos, como dije antes. Somos una nación muy joven en todo esto. Nosotros en el año 2003 prácticamente no existíamos en el mundo de la carne. Imagínate, no llegamos a 20 años y ya estamos a casi octavo nivel. Espectacular. O sea que el salto fue exponencial. O sea, hemos crecido muchísimo. De exportar en esa época cerca de 80 millones o 100 millones de dólares al año. Este año vamos a arañar los 2.000 millones. Y hay que ir por más y tener las 24 millones de cabezas. Tenemos que incorporar más ganado, más calidad de ganado, por supuesto. Y tenemos las condiciones. Yo creo que tenemos que unir esfuerzos entre todos los paraguayos, no dejar los reclamos de aquí para allá y más bien pensar en un objetivo común, que es lo que le hace a las empresas, a las naciones, a los pueblos crecer y llevar adelante. Y como dije de entrada, el creador ya nos dio el terreno, la ubicación en el globo terráqueo ideal para hacer esto. Sería un despropósito no hacerlo, ¿no te parece? Espectacular. Bueno, muchas gracias, Carlos Pedretti, ingeniero agrónomo, reconocidísimo en el mundo ganadero, estuvo con nosotros y tiene su empresa que es Ganadera Alborada S.A.